Saludos, saludos, José Cerda, y a los amigos televidentes que justamente una fecha histórica, 16 de agosto del 2026, en esta edición especial, como siempre, de Enlace Semanal, están con nosotros a través de Teleunión Canal 12. Así es, Nicolás, cumpliendo 163 años de la gesta restauradora y una fecha también especial para los dominicanos porque es la fecha que se asocia a el inicio o conclusión de periodos gubernamentales. Ay, sí. Entonces el actual presidente Luis Abinader está cumpliendo 2 años de este segundo mandato y su 6º aniversario ya como presidente de la República desde cuando fue electo en el 2020. Así es que es un día muy especial para todos nosotros, que normalmente es un día festivo, pero que al coincidir que hoy es domingo, entonces no hay cambio. Porque había gente que entendía, como cuando cae sábado lo mandan para el lunes. No. Ahora no, porque como cayó domingo es día de fiesta. Los bufetes directivos en las cámaras cambian. Cambian, sí, todos los años. Y en esta ocasión, de nuevo, aparentemente los presidentes seguirán siendo los mismos, porque desde la dirección del PRM se bajó la línea de que sigan siendo ellos dos. Están los voceros. Voceros y los otros miembros del mismo. El diputado de aquí de Cienfuegos va a ser vocero de la Fuerza del Pueblo, me dijeron. Muy bueno, muy bueno. Sí, muy profesor. Muy bueno el profesor. Tiene mucho verbo, mucha capacidad analítica y de respuesta rápida. Así es. Vamos entonces, Cerda, a decirle que hoy vamos a tratar, justamente como son 6 años de gobierno, vamos a tener a Eddie Álvarez, economista, que conoce bastante bien y es un estudioso del área, para que nos haga un análisis de cómo se ha comportado la economía en estos 6 años de gobierno del presidente Luis Abinader y sobre todo con todas las situaciones globales que existen hoy día. Así es, tendremos al licenciado Eddie Samuel Álvarez Gómez, presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, y presidente también de UTESACOP. Sí. Entonces, un hombre que por su experiencia, por las posiciones que ha ocupado, en una ocasión estuvo trabajando para el Banco Central, recientemente estuvo para la DGI y otras instituciones gubernamentales y empresariales, como es el caso de la ASIS, en la que funge como asesor. Vamos a hablar con él acerca de todas las cosas que han sucedido en el ámbito económico en estos 6 años, de las expectativas que se tienen y de su visión de cómo han transcurrido estos años, si la economía ha mejorado, si está estancada, qué nos dice acerca del comportamiento de la economía y sobre todo también una pinceladita del sector cooperativo. Y su código, y su famoso código, o proyecto, ¿verdad? Sí, porque un proyecto histórico. Diablo, ¿cuánta vuelta ha dado eso? Cerda, también tendremos... Se parece al Código Penal. Ay, sí. Que justamente a eso iba porque como entró en vigor hace unos días, vamos a tener al licenciado Santos Willy Liriano, quien, ustedes saben que es el asesor, el especialista de este programa, y siempre que hay cualquier situación jurídica, cualquier cambio, pues entonces él llega a este programa a orientarnos a nosotros y a los amigos televidentes, y justamente este código tiene unas 70 tipificaciones nuevas y con él pues vamos a tratarla para que la gente se pueda orientar y saber qué pasa en el sector médico, qué pasa en el sector comunicación, magisterial, en todas las áreas. Sí, porque son muchas las expectativas que se tienen, muchos los cuestionamientos que se han hecho a este nuevo Código Penal y entró en vigencia. Hay algunos acápites que entrarán más adelante, porque así mismo lo establece el Código, pero ya la mayor cantidad de aspectos que trata están vigentes y cualquier hecho que se produzca en la actualidad ya va a ser juzgado en base a ese nuevo código. Entonces es bueno conocer, porque reitero, como hay tantos cuestionamientos, tantas iniciativas que han sido llevadas al Tribunal Constitucional, es bueno conocer de un experto como Santos Willy su visión y su forma de pensar en torno a este nuevo código que empezamos a aplicar en la República Dominicana. Bueno, y vamos entonces a la pausa comercial y ya tendremos con nosotros al doctor
Díaz, justamente con medicina interactiva, médico el internista. doctor Robert Díaz. De igual forma también Samuel Gutiérrez. Samuel Gutiérrez, que estará dando su viajecito como siempre da por ahí, con sus reportajes y con sus escapes. Entonces, de viaje con Alex Santiago, que siempre nos pone a volar la imaginación con esos lugares exóticos y hermosos que nos presenta, tanto de la República Dominicana como de cualquier parte del mundo, porque de repente nos sorprende desde Europa, desde Estados Unidos, Sudamérica, pero sobre todo desde los rincones más hermosos de la República Dominicana. Vamos a la pausa comercial, el retorno ya estaremos aquí con el desarrollo de su enlace semanal por aquí por Teleunión, Canal 12. Continuamos. A continuación, Escapes con Samuel, salud, turismo, reportajes y mucho más. El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana. en la Clínica de Especialidades Odontológicas Dr. Rafael Arias encontrarás las orientaciones para una higiene bucal saludable, ofreciendo servicios de odontología preventiva y general, rehabilitación bucal, cirugía maxilofacial, prótesis e implantes, ortodoncia, exodoncia de terceros molares, endodoncia, entre otros procedimientos. Clínica de Especialidades Odontológicas Dr. Rafael Arias, ubicados en la avenida Invert número 108 Santiago, con el teléfono 809-295-6601. Clínica de Especialidades Odontológicas Dr. Rafael Arias. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. Hay gente todavía que hace fila para pagar la luz, pero yo prefiero estar aquí. Ahora pago todas mis facturas en los nuevos kioscos de Norte. Es una forma fácil, rápida y sobre todo segura. Los encuentras en las principales oficinas de Norte en todo el Cibao. Menos tiempo haciendo filas, más tiempo para disfrutar. El Colegio Utesiano de Estudios Integrados CUEI UTESA, una institución que te ofrece un concepto de calidad educativa diferente, un centro de desarrollo humano con un gran compromiso de contribuir desde la escuela con el futuro de la patria. Si quieres para tus hijos una educación integral en valores, ciencia, cultura, disciplina, somos la opción de calidad para la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas. Hace unos días vi a un paciente que me dijo una frase que escucho con mucha frecuencia en la consulta. Doctor, en mi familia todos sufren del corazón. Creo que tarde o temprano me tocará a mí. Mi respuesta fue la misma que doy casi siempre.
La genética es importante, pero tus hábitos importan mucho más. Hoy sabemos que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares podrían prevenirse modificando factores de riesgo que repetimos todos los días. Lo preocupante es que muchos de ellos parecen completamente normales. En este video conocerás los 10 peores hábitos para tu corazón y algunos probablemente forman parte de tu rutina sin que te hayas dado cuenta aún. Soy el Dr. Robert Díaz, tu médico internista de cabecera, y en este canal hablamos de medicina basada en evidencia para ayudarte a cuidar tu salud, pero de forma clara y sencilla. Comencemos con el video de hoy. Hábito número 1. Dormir menos de 7 horas. Mientras dormimos, la presión arterial disminuye y el corazón entra en un periodo de recuperación. Dormir poco mantiene elevados los niveles de cortisol y la actividad del sistema nervioso simpático, de la adrenalina. Grandes estudios y metaanálisis muestran una asociación consistente entre el sueño insuficiente y un mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Dormir entre 7 y 9 horas de manera regular debe formar parte de cualquier estrategia para cuidar tu corazón. Hábito número 2. Vivir con estrés permanentemente. El estrés crónico no solo afecta la mente como pensamos. También favorece la hipertensión, altera el control del azúcar, aumenta la inflamación y facilita hábitos como comer en exceso, fumar o dormir mal. Aunque no siempre podemos eliminar el estrés, el ejercicio, la actividad física, las técnicas de relajación y mantener relaciones sociales saludables ayudan a disminuir su impacto. Hábito número 3. Basar la alimentación en ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados suelen aportar exceso de sodio o sal, azúcares añadidos y de grasas de baja calidad, además de desplazar a otros alimentos ricos en fibra. Estudios de cohortes como el Nutrinet Santé han encontrado que un mayor consumo de estos alimentos se asocia con más eventos cardiovasculares. La recomendación práctica es sencilla: que la mayor parte de tus comidas provenga de alimentos frescos o mínimamente procesados. Hábito número 4. Permanecer sentado durante horas. Hacer ejercicio 1 hora al día no compensa completamente pasar las otras 15 horas sentado. El sedentarismo reduce el gasto de energía, empeora la sensibilidad a la insulina y favorece un aumento de peso. Levantarte unos minutos cada hora y caminar con frecuencia puede reducir parte de este riesgo. Esto es lo que llamamos pausas activas. Hábito número 5. No conocer tu presión arterial. La hipertensión es conocida como el asesino silencioso, porque puede no causar síntomas durante años. Bueno, hemos hablado de esto en muchas ocasiones en este canal. Las guías internacionales muestran que controlar la presión reduce de forma importante el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Si eres adulto, conocer tu presión arterial debería ser tan habitual como conocer tu peso. Hábito número 6. Fumar, aunque sea poco. No existe un consumo seguro de tabaco. Desde los primeros cigarrillos aumenta el daño en el endotelio, lo cual favorece la formación de placas de aterosclerosis y facilita la formación de coágulos. Mientras que dejar de fumar produce beneficios desde las primeras semanas y el riesgo cardiovascular disminuye progresivamente con el tiempo. Quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál de estos hábitos crees que necesitas cambiar primero? Escríbelo y cuéntame qué te está costando más. Continuemos. Hábito número 7. Descuidar la diabetes. La glucosa elevada o el azúcar elevada lesiona lentamente los vasos sanguíneos,
grandes y pequeños. Las personas con diabetes tienen un riesgo significativamente mayor de infarto y accidente cerebrovascular. Controlar la glucosa, la presión arterial y el colesterol ofrece una protección cardiovascular mucho mayor que enfocarse solo en el azúcar. Hábito número 8. Pensar que sentirte bien significa estar sano. El colesterol elevado, la hipertensión y la diabetes pueden avanzar durante años sin producir molestias. Y cuando aparecen los síntomas, el daño puede estar muy avanzado, como hemos visto en videos recientes de este canal. Los chequeos periódicos con tu médico internista de confianza permiten detectar estos problemas cuando todavía pueden corregirse. Hábito número 9. No hacer actividad física. La actividad física regular mejora la presión arterial, aumenta la sensibilidad a la insulina, ayuda a controlar el peso y reduce la inflamación. Las principales guías recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa, además de hacer ejercicios de fortalecimiento muscular, sobre todo a partir de los 40 años. Hábito número 10. Creer que nunca te va a pasar a ti. El peor hábito es pensar que el infarto solo le ocurre a otras personas o a las personas mayores. Y cada vez vemos a pacientes más jóvenes con obesidad, hipertensión y diabetes. El riesgo cardiovascular se construye durante años. La buena noticia es que también puede reducirse con pequeños cambios sostenidos. Mi paciente salió de la consulta con varias tareas: mejorar el sueño, controlar su presión, caminar todos los días y cambiar su alimentación. Ninguna de estas decisiones parecía espectacular por sí sola, pero juntas podían cambiar el resto de su vida. Eso mismo ocurre contigo. Tu corazón no se enferma por una sola comida o una sola mala noche. Se enferma por los hábitos que repetimos durante años. Empieza con una de estas recomendaciones y cuando este cambio se convierta en una rutina, añade el siguiente. Si este video te resultó útil, compártelo con alguien a quien quieras ayudar a cuidar su corazón. Suscríbete a este canal porque en el próximo episodio responderemos una pregunta muy importante. ¿Por qué cada vez hay más jóvenes con hipertensión? Recuerda, la mejor medicina no es tratar la enfermedad, es evitar que ésta aparezca. Y si quieres seguir aprendiendo y creciendo con tu salud, te dejo estos videos para que sigas haciendo maratón. Recuerda que soy Robert Díaz, tu médico internista de cabecera. Nos vemos la próxima semana. El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cedric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. Hay gente todavía que hace fila para pagar la luz, pero yo prefiero estar aquí.
Ahora pago todas mis facturas en los nuevos kioscos de Edenorte. Es una forma fácil, rápida y sobre todo segura. Los encuentras en las principales oficinas de Edenorte en todo el Cibao. Menos tiempo haciendo filas, más tiempo para disfrutar. Hay oportunidades que cambian una vida y hay instituciones capaces de cambiar generaciones. 4.585 becas otorgadas, 2.679 becas activas, más de 1.906 egresados, más de 70 millones invertidos. Miles de hijos de socios han tenido acceso a becas completamente cubiertas dentro y fuera del país, porque cuando un maestro progresa, progresa toda su familia. Durante 55 años, COPNAMA ha demostrado que el cooperativismo también puede convertirse en movilidad social, en oportunidades y en futuro. Invertir en educación es invertir en dignidad, crecimiento y esperanza. COPNAMA, 55 años transformando vidas. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. Estamos de vuelta aquí en su espacio Enlace Semanal y justamente hay un tema que ha estado durante varios meses y que hemos discutido, que hemos visto paneles y demás, y justamente para eso hemos decidido traer nuestro asesor, diría yo, legal de este espacio y de los amigos televidentes de Enlace Semanal, porque es el abogado, el jurista, el hombre que de los tribunales y que siempre pues nos orienta cuando llega un tema nuevo. Y ahora es el Código Penal, que cada día vemos las tipificaciones que hay, interpretaciones de nosotros, del público en general, especulamos sin tener los conocimientos, pero para eso tenemos al licenciado Santos Willy Liriano. Saludos, ¿cómo está usted? Saludos, ¿cómo está usted, Cerda, Nicolás? Aquí difícil traerlo el hombre ahora. Soy de ustedes siempre. La agenda. Bueno. Santos Willy, háblanos un poquito acerca de este nuevo código y de las preocupaciones que tú has visto externadas en los medios, en la calle. La gente tiene temor de qué yo puedo hacer, qué no puedo hacer, porque se han dicho tantas cosas y uno realmente como que no sabe hasta dónde. Además, no sabe si todas entraron en vigor ya, si hay unas que todavía hay chance. Entonces nos gustaría que de entrada tú brevemente hagas un esbozo general para después tocarte dos o tres temas. Tema directo. Sí, muy buen punto cuando Cerda habla de si está en vigor, si entraron, porque el código vino en descaladas. Lo primero es que es cierto, la República Dominicana requería y necesitaba un código penal a la altura de estos tiempos. Santo, ¿es cierto que el código el código que se tiene en la República Dominicana, que ya acaba de morir y de partir a la historia, es un código de inspiración napoleónica. Vino aquí con el tema de cuando la Francia tomó la colonia española y que posterior vino la invasión haitiana o la dominación haitiana, y que posterior entonces se hizo el grito independentista, y no obstante ser República Dominicana como marca ya nación, se continuó ese código penal en el francés, y en el 1845 se tradujo del francés al castellano, no al español, al castellano. O sea, se tradujo. Se tradujo. No fue que se readecuó. Y posterior, entonces, en la vida republicana se fue llevando a los tiempos. Por eso tú puedes ver en ese código cuando que se fue llevando a los tiempos, se le hicieron muchas remodelaciones. Pero, ¿qué sucede? Punto específico. Que el Código Penal que acaba ya de partir, tenía más de 140 años en vigencia.
más de 140 años en vigencia. Dios. Y este código te hablaba de sanciones en carreta, te hablaba de sanciones para mandar a las personas a los parques públicos a recoger basura, a ir a las iglesias a hacer una penitencia, que de una manera u otra también fue tocado por modificación el tema de lesa humanidad y vinieron otras Por eso fue que a un artista urbano lo mandaron a recoger basura. Pero ya eso no era existente. ¿Tú me entiendes? Eso inclusive se pudo hasta elevar un recurso de amparo, pero ese no es el tema. Pero está bien. La cuestión es que sí es cierto que se necesitaba un código de nueva altura, pero no lo que se despachó. Lo que se despachó, que incluso hay una acción constitucional invocada porque lo que trabajó la comisión no fue lo que promulgó el legislador. ¿Cómo así? La ley 74-25, que es el Código Penal, la que nace en diciembre del año 2025, no fue el proyecto de código que se trabajó en el hemiciclo. Fue algo que se llevó en carpeta bajo el brazo y se pasó. Vamos a ver el Tribunal Constitucional cuando lo va a despachar. Y además, el Código Penal dominicano, ustedes que son comunicadores y recuerdan la historia. Pero espérate, discúlpame que tú vas muy rápido. Pregúntame. Tú me estás diciendo a mí y a nosotros aquí, a la audiencia, te repito, que lo que se trabajó desde la comisión de juristas y los legisladores que llevaron el trabajo desde el 2000 y que lo dejaron listo para salir como un nuevo código, no fue lo que se visó en el Congreso y se mandó a promulgar a la presidencia. La pregunta es un proyecto totalmente diferente. La pregunta es la siguiente. ¿Y la comisión qué dijo cuando vio que se presentó un código que no era el que ellos habían trabajado y actualizado? Entonces, por eso es que la comunicación nacional, el pueblo, todos se encontraron en obstáculo mental cuando vinieron los reclamos sociales posterior a ese tema de Finjus. Que después hay gente que se echó para atrás. Que se echó para atrás y le sacaron el listado, pero usted votó, pero usted votó, pero usted votó, usted estuvo aquí. Entonces los legisladores fueron los primeros que salieron a decir, pero eso no fue lo que yo voté. Porque date cuenta que los mismos diputados de la Fuerza del Pueblo dijeron, pero yo no voy a votar, pero ya usted votó. Entonces ahí es que nacen las pinceladas de modificar este código. Hoy te mencioné la 74-25 y ya se modificó. Ahora tenemos la 44-26. En esta 44-26, que modificó el código antes de su entrada en vigencia, por eso dije que tú pusiste un buen punto, establece que hay temas penales que entran en descaladas, porque ahora tú tienes una persecución penal para con las empresas, las razones sociales, y eso se le dio 3 meses para poder entrar en vigencia y entraría en noviembre del 2026. ¿En qué consiste? Eso ya es para que las empresas, las razones sociales, ya sea SRL, EIRL o IRL, se adecúen desde adentro hacia afuera para todo lo que es el marco legal interno, porque van a ser sujetos penales. Tú vas a ver a una empresa que va a ser sindicada en un proceso penal. Ahora, tú hablas conmigo, al abogado, al que ha tenido que ayudar en ciertos proyectos de ley al Congreso para asesorar a través de Pelegrín Castillo. Yo te diría, ese código no es conforme a la Constitución. Ese código no reputa a la realidad social dominicana. Es un código que parece ser que se sentaron unos cuantos y vieron la tabla. En esa tabla tienen los 70 tipos de artículos penales y los tipos penales nuevos que entran y repartieron tiempos cárceles a personas en el sistema nacional. ¿Y qué pasa? Que hay tipos penales que están ahí en esa tabla que estamos viendo en pantalla que ya estaban leyes foráneas, como la ley de lavado de activos, como la ley de delitos electrónicos, como la ley de violencia intrafamiliar, como la ley de maltrato animal, como la ley de trata y otras tantas, pero que vienen otra incorporación nueva como tabla penológica, pero que disuaden la realidad de la persecución. Mira por qué. Porque el Código Penal no camina solo. El Código Penal es una ley material. Al Código Penal lo activa el Código Procesal Penal, que es una ley procedimental. Entonces, el Código Procesal Penal, que es una ley procedimental, es una ley activa y que de manera obligada está subsumida a la Constitución de la República y los pactos, convenios o tratados internacionales ratificados por el Congreso. ¿Qué te estoy diciendo con esto?
que este código, mira esa tabla que está ahí y que por eso el escándalo entre los maestros, médicos, abogados, ciudadanos de a pie, empresarios, porque ahora cualquiera va a ser señalado y puede llegar a un tribunal. Y con el Código Procesal que se modificó a través de la Ley 97-25, hermanita del Código Penal, en disposición de despacho y promulgación, y que entró en vigencia inmediata, el Código Procesal entró en vigencia inmediata, ¿qué te dice? Que ahora el fiscal va a tener más fuerza de persecución por encima de cualquier inspiración de persecución. Y el Código Penal, de esa tabla que estamos viendo en pantalla, te dice que en República Dominicana nace la presunción de culpabilidad, que es un principio de culpar y perseguir sin importar la presunción de inocencia, que es la regla constitucional e internacional. Y que aparte, la regla del principio de favorabilidad queda a oscuras. Y que aparte, vuelve a renacer lo que por mucho tiempo se logró eliminar, el que usted es culpable hasta prueba en contrario. Que la regla es que usted es inocente hasta que se produzca una sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada. Con este código, bajo la inspiración de Jacob, de la idea del enemigo público y de la teoría del enemigo de perseguir a quien sea y como sea y de donde sea, no se puede hacer patria. ¿Por qué tú dices que se pierde la presunción de inocencia? Bueno, que es el mismo código que te lo dice. El Código Penal en su agenda principiológica, después de los considerandos y antes del artículo número 1, te establece que en la República Dominicana se instituye la presunción de culpabilidad y que será perseguida a diestra y siniestra la acción de la pecunialidad y la punitividad de las acciones por encima de todas ratios. ¿Y por qué te lo digo? Porque es el Código Procesal en su principio 25 que establece que en la República Dominicana no existirán otras presunciones que no sea la de inocencia. La única presunción debida y obligada y existida es la presunción de inocencia. Y te dije hace unos minutos que esta regla jurídica, esta máxima, este principio, se subsume al control constitucional. ¿Entiendes? Entonces, Claro. Por eso yo soy de autonomía verbal diciendo que ese código no es conforme a la Constitución. Okay. Y la regla... La pregunta es ahí, Ajá. si no es conforme a la Constitución, ¿se cae el código completo? ¿Se caen acápites del código? Debe caer ese completo, usando tu propia palabra, porque en el escalafón del sistema jurídico nacional, tú tienes que las fuentes objetivas del derecho es en la siguiente proporción. Constitución de la República, yo lo entiendo. como ley sustantiva, Tratado, Pacto, Convenios Internacionales, y luego vienen los códigos. Correcto. Entonces, el código como conjunto de leyes está de manera integrada, observada dentro del sistema constitucional. El artículo 6 de la Constitución establece que todo lo que choque con la Constitución es nulo de pleno derecho. Debe ser observado y por eso el Poder Ejecutivo lanzó una comisión de juristas en observación permanente para ver la resultante del Código Penal en la aplicación en el día a día. Pero tú tienes lo siguiente, Cerda, Nicolás. Cuando nació el Código Procesal Penal, la Ley 76-02, en el año 2002, se hizo una vacation leyes de 2 años. Jueces, policías, ciudadanos, barriadas, escuelas, universidades, Ministerio Público, todo el mundo se puso a estudiar. Gremio profesionales, todo el mundo se puso a estudiar. Habían especialistas dando formación. Yo me recuerdo en ese momento, desde Participación Ciudadana, conjuntamente con la FINJU, yo presidía Participación Ciudadana, salimos a educar a la población. Con el Código Penal nadie está educado. Los principales que no están educados son los ministerios públicos, los jueces y los policías, que son los que van a tener más trabajo. Más trabajo. ¿Por qué? Porque esto hay que verlo en conjunto. Con el Código Procesal Penal que está vigente, y lo pueden buscar, te dice que ya no es necesaria, oye qué aberración, que ya no es necesaria la presencia del imputado en todos los eventos del proceso. Entonces, con un Ministerio Público con hiperpoderes, con un Código Procesal que le da hiperfacultad, ante un Código Penal que dice sal y encarcela a todo el mundo, la República Dominicana va a tener muchos problemas. Y ustedes que saben y llevan las estadísticas de las altas cortes, han visto que en el Tribunal Constitucional hay más de 40
acciones de inconstitucionalidad contra el Código Penal de la Ley 74-25. Pero ahí me refería. Yo he visto que anteriormente se han sometido este tipo de acciones contra otras leyes, incluso contra la de los partidos políticos y la electoral, y lo que se ha hecho es tal acápite, tal capítulo queda nulo. Una especie de pero la ley continúa. Sí, sí. Entonces, en este caso... Porque el país no se puede quedar sin código. En donde estamos diciendo, son 70 nuevas, aparte de las otras viejas que se actualizaron. Y las penales especiales que están vivas. Entonces, si estamos hablando de 40 acciones, muchas de las cuales estoy seguro que son repetidas del mismo tema. No son repetidas porque... No, me refiero a tocar el mismo tema. Sí, porque no, es probable porque que este grupo accionara y otro grupo accionara sobre el mismo tema, pero supongo que sean Hubo diferentes. una coordinación para lanzarla. Supongo que sean diferentes. No puede el Constitucional decir, ok, lo que usted me está planteando, sí, tiene asidero. Eso queda eliminado. Lo que usted me plantea no tiene asidero. Sí, esto continúa. Y todo lo otro que no se ha elevado a ninguna instancia también se va a aplicar. Puede pasar. Porque y te no podemos recuerdo quedarnos sin código. pero aquí ya tenemos una experiencia. En el 2015, bajo la presidencia de Danilo Medina, se votó el Código Penal. Se promulgó y se puso en ejecución y todo el mundo se puso a estudiar el código. Y el Tribunal Constitucional lo devolvió. El Tribunal Constitucional lo mandó a devolver y mandó a reponer el código anterior. Ahora puede pasar lo siguiente. O escucha, con la ley 44-26 se modificaron 27 artículos del código bajo la ley 74-25. Es lo primero. Estos entran en descalada. Uno entraron inmediato para el día 3 de agosto, otro entraron el día 5 de agosto y hay otros que van a entrar el 5 de noviembre de este año. Por el otro lado, si el Tribunal Constitucional, como sede supranacional, con facultad constitucional, decide observar o devolutar cualquier acción, tiene que, por prudencia, o mandarlo al legislador o decir cómo sería la entrada de una nueva regla jurídica. Pero va a pasar. Vas a ver que ese código va a ser altamente atacado, ya sea por la comisión, ya sea por los propios legisladores, ya sea por la comunidad jurídica nacional, o ya sea por la sociedad. A mí me ha tocado dar charlas al personal de diferentes planteles escolares privados y a diferentes médicos que han pedido que se les dé charla y conferencias sobre el nuevo código, y la resultante es que se van a dedicar a otro oficio, porque ya ellos entienden que no van a poder seguir ejerciendo. Vámonos con detalle ahí en ese caso. Vámonos al caso de la toma de imágenes y demás en los planteles escolares, y que se ha hablado bastante sobre esa parte. Esa parte eso siempre ha existido. Primero, la Constitución Dominicana del 2010 habla del pudor, la buena imagen y el buen nombre. Siempre se ha establecido de que si tú, sin el consentimiento de la persona, utiliza... Menor de edad. Para allá. Si utiliza datos, puede ser contravenido con la ley que rija la materia y te va directamente a la 53-07, que es la ley de alta tecnología, de delitos de alta tecnología, y que ahí te entran las plataformas digitales. Eso siempre ha existido. Pero eso no es más bien para publicación. No, eso es para todo. Lo que pasa que ahora el Código Penal, ahí que está el tema, es que ahora el Código Penal le da otra figura y el código se ha de imponer por la ley de delitos de alta tecnología, porque la ley está por debajo de los códigos. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo lo expresaba en una peña jurídica. Ahora, antes de todo, para tú poder presentar un proceso penal y tipificar algo, tiene que cualquier conducta típica, antijurídica y meramente reprochable tiene que tener 3 elementos constitutivos que vayan directamente al dolo, y siempre la intención estará. Entonces, uno de los elementos constitutivos en esta ofensa a un bien jurídico posiblemente legitimado, como el de publicar una imagen, tal vez sin el consentimiento, vendrá desde la intención personal de que yo me sienta ofendido. Estamos aquí los 3, y si se toma una fotografía y luego de esa fotografía salir, a los 3-4 días yo entiendo que salí mal y no me veo bien y me encuentro feo en la foto, yo puedo encausarlos a ustedes. Eso es lo que dice el código.
es que ya no hay una naturaleza objetiva, sino subjetiva. Como tú eres el asesor de nosotros, tú nos vas a redactar un documento. Ese es el en donde punto. todo el que venga aquí va a tener que firmar. Yo firmo que aunque yo salga con la corbata torcida, bico, viendo para un lado, Ese yo es el soy el punto. responsable. Entonces, Eso es. a las instituciones se le está hablando, muchas ya lo tenían, a las instituciones le está hablando de hacer un formulario de consentimiento asistido. Casi siempre en las casas de cuido de niños, o los preescolares, los planteles, en las fórmulas llenan esto porque van a utilizarlo como marketing. Ahí voy, ¿entiendes? Santo. Escúchame, ahí voy. Esos mismos establecimientos que tú acabas de mencionar de los cuidados de cuidos, niños, sí. normalmente, por seguridad, tienen cámaras para grabar todo lo que sucede. Videovigilancia. Incluso esas cámaras han servido hasta para encauzar a esos mismos centros, porque la tipa que cuidaba, Se ¿verdad? descuidó. O se descuidó o le dio una nalgada que no debió darle al niño. También. La pregunta es, esas grabaciones, eso es prohibido. Siempre han estado prohibidas. Porque en el caso de las escuelas, lo que Nicolás se refería era, por ejemplo, que haya una dinámica y se fotografió y se subió. No, Por ejemplo, ahora en no, los campamentos. Mira, justamente el viernes pasado, un centro de aquí público tenía un encuentro con abogados para orientar a los orientadores, a los psicólogos y orientadores que tienen. Porque me decía una de esas psicólogas, nosotros hacemos actividades con los niños, pero tenemos que tomar fotos como evidencia para mandarlo al ministerio. Miren, nosotros hicimos tantas actividades. Entonces, dice ella, ¿y ahora? Entonces ahora no sabemos si nosotros... Hay que hacer un consentimiento asistido. Casi siempre se hace de manera genérica y global al inicio del año lectivo para no estar en cada campaña de trabajo. A los padres. A los padres y al tutor, claro, porque el menor no consiente. El menor no da su autorización. Es el adulto, el padre, madre o tutor. Eso lo dice el código, la constitución, el código aunque civil. eso no se va a publicar, porque eso es para un asunto interno. Es que tú vas a hacer un archivo, en algún momento tú lo vas a explotar. Bueno, eso se llama seguridad jurídica. Por el otro lado... La misma videovigilancia yo he visto también, Santo, a ver, porque he visto que es obligatorio en los locales que hay videovigilancia colocar el letrero. Un letrero. Eso yo ya te lo he expresado aquí en otras invitaciones. Sí, claro. Siempre debe tener el letrero colocado, videograbación activa, que lo señale para que la persona ahorita en un tribunal no diga, pero me tomaron en buena fe y yo no sabía que me estaban grabando. Si yo sé que me estaban grabando, no hacía tal cual cosa. Eso lo dice el código, porque hoy te repito, se nace de la inspiración de la presunción de inocencia. Pero tú ves, eso para algunos negocios de aquí, de Santiago, eso está muy Hay bien, unos negocios porque aquí hay unos cercanos negocios que graban y suben. Y la gente no se da cuenta cuando ve, mira, pues te vi en tal... ¿Y dónde? Y cuando, entonces el código penal... Hay 2 o 3 negocios peligrosos aquí. El código penal nuevo te trae ya en la persecución directa a la empresa y a los profesionales, al que está ocupacional, la suspensión de su licencia de manera temporal o inmediata, de a ti la comunicación, a mí del derecho, a ti del periodismo, te la suspenden, al plantel le pueden suspender la licencia. Entonces, lo que acompaña a toda persecución penal es la demanda civil, la reclamo 1382 del Código Civil. Entonces, vuelvo y te repito, ya me entiendes por dónde voy. Este código no es conforme con el sistema constitucional dominicano, con nuestra realidad. Porque vamos a hablar claro. Se dice que la ley se reputa conocida desde el mismo momento que se imprime y se publica. Y todo el mundo está sentado viendo la ley, estudiando la ley. Pero los que menos conocen el sistema legal son los jueces. Te tienen que decir, doctor, présteme la ley. Y se retiran a observarla, a ver si es verdad que ese parámetro lo decía. Y vuelvo y te repito, el Código Penal, vía la imposición de este señor legislador, lo que te manda es que la voluntad, lo subjetivo, lo intencional, es lo que será una conducta para poder, un elemento contigo para poder refrendar una conducta. Pero lo de los Y eso jueces, no está bien. yo creo Sí, que eso está jodón, está porque muy fuerte. un juez, un fiscal, un abogado Está como muy tú, fuerte. Se lo diga voy que a- no se conozca la lo- ley. Se lo voy a decir de nuevo. No todos los jueces que están ahí están capacitados. Y esto es muy serio y no me importa que lo tomen y lo repliquen.
el tema de la mayor parte de los jueces no dominan todo el sistema legal. Yo me recuerdo como ahora, cuando yo era procurador del sistema eléctrico, que los magistrados jueces me decían, y es verdad, la ley dice eso, préstemela por favor. Ay, ¿cómo? Y hasta pedían un permiso y se retiraban a evaluar el artículo y ella para acá venía y decían, es verdad, esta ley es fuerte. Yo tengo un caso que estoy defendiendo al militar en Dajabón, al teniente Recio, con la ofensa que le hizo el militar norteamericano de ascendencia haitiana, que la jueza que está llevando ese proceso en 4 ocasiones ha tenido que pararse y decir, de un momentico para verificar mi ley. Y se desmonta el sede de audiencia para verificar la ley. Y se desmonta y sale a su oficina, se llama sala de consulta, cuando el juez hace eso, o cámara de consejo. Y empieza a evaluar y regresa. Efectivamente, el artículo tal dice tal cosa, como dijo el abogado. Eso no es... Y todo el que es abogado y está viendo Enlace Semanal lo sabe que eso es así. Yo no sabía que era así. Yo sí he escuchado que hay médicos que tú vas y le dices todo y te, mire, vaya y hágase estos análisis y vuelva mañana. Y me han dicho médicos, a mí incluso, que lo que hacen es que entonces consultan más adelante con otros especialistas, ya me imagino que no con los especialistas, sino en las redes. No, para mira qué pasa. Algunos ya con el tema médico, y eso tiene una lectura legal, el tema médico lo hace, te da esa explicación a ti como paciente cómoda para que tú te sientas seguro de que él consultó. Pero en realidad eso es un parámetro jurídico, se llama deber de cuidado. Se llama deber de cuidado y eso está dentro de lo que es la praxis médica. El médico está obligado a tener un efecto consultivo, tanto con un médico parecido, así como con el centro clínico o el conjunto. Por ejemplo, si son todos cirujanos, tienen una mesa aparte con 3 cirujanos que la pueden evaluar para poder. Se llama debida diligencia y obligación de cumplimiento médico, porque el médico, ahí entra lo que se llama el lex artis, deber de cuidado. Y hay muchas personas que no saben que tú vas donde Juan Pérez, Juan Trucutru, especialista en tal área, y él te hace un procedimiento. Pero desde la secretaria que te recibe en el counter de la clínica hasta el camillero que te lleva a tu vehículo el día del alta, están todos comprometidos en el tema del ex artis y todo el conjunto médico puede ser sometido. Por eso es que ahora, en una intervención quirúrgica, quien autoriza la intervención es el cardiólogo, no el anestesiólogo, que es el dueño de la cirugía, porque el cardiólogo reputa por la clínica y no necesariamente es el especialista en el área que tú vas a hacer la intervención. Eso entra ahí en el tema jurídico médico y por eso es que los médicos también tienen tanta inspiración. Por eso de la cirugía dicen, tiene que ir al cardiólogo y hacerse un... Es obligatorio y es por ley de que irte a ver la frecuencia cardiopatóloga tuya como internista paciente, y cardiólogo. internista intensivista, para poderte entrar a la sala de cirugía. Y puede pasar cualquier evento. Hasta de una emoción tú te puedes apagar. Santos, ya el tiempo se nos ha ido. Pero la del médico, como hubo tanta... Sí. Pero hubo otra que tú no tocaste. La del maestro. Que fue la de... No, ya la del maestro quedó un No, los maestros tienen un tema. Con el tema del hostigamiento en el Código Penal. El hostigamiento en el Código Penal manda a poner preso al maestro hasta por 2 años. Pero ¿cómo es el hostigamiento? El hostigamiento, que lo dice la ley, y es una figura nueva en el código, es cuando, y habla directamente al educador. Lo menciona a los profesionales en el área, especialmente el educador. Cuando el niño se sienta ofendido, maltratado, humillado, discriminado, apartado. Bullying. Entonces, cuando un profesor le diga a ese estudiante, usted no me pasa. Sí. O cuando el maestro te dice, porque esto es un tema, y ahora, y al maestro que está viendo el programa, ya no va a venir el Ministerio de Educación con un supervisor a ver lo que está pasando. El fiscal va a llegar directo y el plantel puede ser cerrado. Bueno. Y ya usted puede saber si el plantel privado está asustado. ¿Qué será el maestro de la pública? Para que la ADP... Hay otro detalle. La ADP abandona a los maestros. Y aquí se ha dado en el sector privado, público, que el sector público hace más ruido que el privado porque se protegen. Pero los niños también van con celulares en ocasiones y son ellos los que divulgan. Sí. Y en el centro deberían reservarle el celular a los niños hasta la salida.
Eso debería. La mayoría tienen ese reglamento, pero los muchachos Se lo les meten en la escapan, mochila, en que sea Santos. que- ¿Tú ves? Bueno, ya es un tema del centro. No es un tema de enlace semanal. Bueno, Ya finalmente, tú escuchaste todo el ruido, todo lo que se habló de los influencers, de los medios de comunicación, de la divulgación de noticias. Bajo la comilla de la ley Mordaza. Correcto. Que eso no existe. Entonces me gustaría, porque como que eso se aplacó, yo no he vuelto a escucharlo de los medios, que van a ser cerrados, que no vamos a poder hablar, que no vamos a poder denunciar. Y lo que pasa que lo que se atacó era la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y vamos a estar claros, el que tiene el techo de cristal es el que tiene que tener miedo a las piedras. Porque si usted toma un micrófono y una cámara y empieza a despotricar de tirimundate, usted es reo de responsabilidad con este código y sin este código. Eso debiera ser así. Entonces, eso se reguló. Ahora lo que sucede es que ahí nos empeoramos nosotros los abogados. Porque nosotros vimos que la ley, la 44-26, modificó el artículo que mandaba a causar cualquier tipo de sanción penal cuando hubiese este tipo de difamación. Y ahora se pasa a lo jurisdiccional. Entonces ahora el abogado en el tribunal es que va a tener problema, si hace algún pronunciamiento que sea para ellos injurioso. Y ahí entonces choca. Espérate. Ya el abogado no puede decir, este es un ladrón en el estrado allá. Ya, no, en si el tú, estrado si no. tú te ofendiste, me pueden multar o me pueden hasta lesionar con mi licencia. Ah, bueno. Porque yo siempre decía, porque el abogado hay ocasiones en las que el abogado sabe que no es ladrón y lo acaba. No, es que hay dos licencias parlamentarias, o existían, que era la licencia parlamentaria que tiene el legislador en la Cámara, y por eso no fue tocado en el nuevo código, y la licencia parlamentaria que tiene el abogado en estrado. En estrado. Y ahora con este nuevo código, esta licencia se queda cercenada, porque ahora tú puedes tener, se me fue el término legal, lo hablamos hace unos minutos, que ahora tú puedes ser sancionado si está invocando palabras que para la parte de la audiencia sea incómoda. Bueno, Santos, habrá que invitarte de nuevo porque es que son 70. Son 70. Entonces, podemos tratar alguna, pero el tiempo se nos ha... Sí, más que 70 es una historia, es un tema de realidad nacional. Estamos saliendo de un sistema jurídico francés, pero acompañado del sistema castellano, de Castilla, a un sistema meramente alemán, con un código procesal meramente anglosajón y una constitución que tiene un raigambre amplio, porque la Constitución Dominicana tiene inspiración de Cádiz, tiene inspiración de la España del 2008, tiene inspiración de la Declaración de los Estados Unidos. Es un sistema legal totalmente híbrido que tiene la República Dominicana. Y vuelvo y repito, aquí lo lastimoso está que el Código Penal, en los elementos constitutivos, va a buscar más la intención de la persona. Entonces, la regla siempre fue intención más acción te puede dar un dolo. Aquí es hasta la simple sospecha, porque ahora la omisión, en el Código Penal nuevo, la omisión tiene capacidad penológica. Ya no solamente basta la intención. Bueno, agradecerle a Santo Willy, entonces, que haya estado con nosotros, como siempre, trayéndonos un poquito de luz. Vamos a tener, como dijo Nicolás, que continuar con este tema más adelante y poder así seguir aclarando esos 70 nuevos aspectos y sobre todo también aclarar los que se modificaron, porque también es bueno saber esas modificaciones en qué consistieron. Finalmente, ¿el cúmulo de pena va? Sí, claro, hasta 60 años. Hasta 60. Que sea racionado. Antes solamente se sancionaba por uno, ahora 60 años como cúmulo de pena. Ok, bueno. Gracias, Santos Willy. Nosotros vamos a continuar en Enlace Semanal.
Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cedric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. Hay oportunidades que cambian una vida y hay instituciones capaces de cambiar generaciones. 4.585 becas otorgadas, 2.679 becas activas, más de 1.906 egresados, más de 70 millones invertidos. Miles de hijos de socios han tenido acceso a becas completamente cubiertas dentro y fuera del país, porque cuando un maestro progresa, progresa toda su familia. Durante 55 años, COPNAMA ha demostrado que el cooperativismo también puede convertirse en movilidad social, en oportunidades y en futuro. Invertir en educación es invertir en dignidad, crecimiento y esperanza. COPNAMA, 55 años transformando vidas. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana. Un paraíso en la ciudad de los bellos atardeceres, el más confortable y acogedor complejo hotelero de la región noroeste, Hotel Novus Caoba. 40 habitaciones estándar, 10 suites ejecutivas y 3 suites premium, todas dotadas de la decoración y el confort que harán de su visita algo memorable. Restaurante, piano bar, discoteca, café bar, piscina, salones de conferencias, gift shop, lavandería, gimnasio, ascensores y lo más importante, un personal comprometido con la excelencia en la calidad del servicio. En Mao y para toda la región noroeste, Novus Caoba, más que un hotel. En esta ocasión, nuestro recorrido por New York nos llevó a Brooklyn, al Greenwood Cemetery, donde escudriñamos su historia, el arte y la memoria de Brooklyn. Este cementerio es mucho más que un camposanto, es un auténtico museo al aire libre, un parque histórico y uno de los lugares más fascinantes de la ciudad de Nueva York. Fue fundado en 1838, Greenwood fue uno de los primeros cementerios rurales de Estados Unidos. Sus 478 acres de colinas, senderos, estanques y monumentos transformaron la manera en que los estadounidenses concebían estos espacios. Durante el siglo XIX, llegó a recibir cerca de 500,000 visitantes al año, convirtiéndose en la segunda atracción turística más visitada del país, solo detrás de las cataratas del Niágara. Su extraordinario diseño incluso inspiró la creación de parques urbanos como Central Park y Prosper Park. Uno de los mayores atractivos del cementerio es la impresionante capilla gótica de Chapel,
inaugurada en 1911 y diseñada por el reconocido arquitecto Warren Agee. Construida con piedra caliza de Indiana, sus vitrales, su elegante arquitectura y el ambiente de serenidad la convierte en uno de los edificios más emblemáticos del lugar, donde aún hoy se celebran ceremonias conmemorativas y servicios funerarios. El paisaje natural también forma parte de la esencia de Greenwood. Sus lagos y estanques, originados por antiguos glaciares hace miles de años, crean un refugio para aves migratorias y numerosas especies de fauna. El cementerio forma parte del sistema cooperativo de santuarios Audubon, convirtiéndose en un paraíso para observadores de aves y amantes de la naturaleza. Desde algunos de sus puntos más elevados se obtienen espectaculares vistas del horizonte de Manhattan, el puerto de Nueva York y la Estatua de la Libertad. Entre sus más de 580,000 residentes permanentes descansan algunas figuras importantes de la historia estadounidense. Allí están enterrados el célebre compositor Leonard Bernstein, el artista Jean-Michel Basquiat, el joyero Louis Comfort Tiffany, el propietario de los Dodgers de Brooklyn, Charles Evert, el influyente político William Boss Dean, además de generales de la guerra civil, empresarios, inventores, periodistas y destacados líderes políticos. Greenwood también ocupa un lugar destacado en la historia de Estados Unidos. Partes de sus terrenos fueron escenario de la batalla de Long Island, librada en 1776 durante la Guerra de Independencia, lo que añade un enorme valor histórico a este espacio declarado Monumento Histórico Nacional en el 2006. Hoy, Greenwood Cemetery continúa siendo un lugar vivo, donde la historia, el arte, la arquitectura y la naturaleza se unen para ofrecer una experiencia única. Caminar entre sus monumentos, lagos centenarios y árboles históricos permite descubrir no solo la memoria de quienes descansan allí, sino que también una parte esencial del desarrollo de la ciudad de Nueva York. Sin duda, Greenwood Cemetery demuestra que un cementerio puede ser mucho más que un lugar de descanso eterno. Es un espacio donde cada sendero, cada escultura y cada mausoleo cuenta una historia que sigue viva en el corazón de Brooklyn. Es interesante siempre presentar el bloque de viajes con Alex, con nuestro buen amigo, comunicador, periodista Alex Santiago. Y justamente él se ha dedicado siempre al turismo, pero él ha querido hacer un reportaje especial sobre lo que es radio televisión dominicana en esta ocasión, o sea, nuestro Canal 4, la estación estatal que históricamente pues conocemos de 1952, desde su fundación el 1 de agosto. Así que veamos lo que para hoy nos tiene Alex. Así que adelante, señor director. Pop My Mom, creciendo junto a nuestra gente. Hola amigos, Enlace Semanal, soy Alex Santiago y bueno, cada semana saben que me encuentro mostrándoles a ustedes espacios maravillosos en el que República Dominicana, en materia informativa, pero en materia también turística, se enaltece. Esta vez, pues será un poco la dinámica distinta, porque el 1 de agosto de este 2026, Radio Televisión Dominicana, el lugar donde me encuentro y por el que pues laboro hace ya unos 6 años,
cumple 74 años. La historia de la televisión precisamente se remonta acá, en este lugar, un 1 de agosto de 1952, y desde aquel momento hasta hoy, pues es mucho lo que se ha vivido últimamente en esta etapa reciente de los últimos 4 años. Pues este canal ha vivido experiencias de grandes eventos, como el caso más último de ser el canal oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero igual también hoy por hoy esta televisión pública y abierta pues se ha consolidado con una profunda transformación impulsada por la actual gestión de constantes innovaciones, cambios, reevolución, tanto programática como también tecnológica. La historia de la televisión, que empezó acá en Radio Televisión Dominicana, donde me encuentro, pues un 1 de agosto, tal como les decía, de 1952, es cuando inicia sus transmisiones como el primer canal de televisión del país y uno de los primeros de América. Ha sido además el escenario histórico donde nacieron formatos icónicos de la pantalla chica, como Romance Campesino, El Gordo de la Semana, El Show del Mediodía, en fin. Hoy por hoy, pues bueno, esta Radio Televisión Dominicana, bajo la dirección del querido Iván Ruiz, ha ido experimentando esos cambios y ha lanzado de repente pues la serie histórica animada Trinitarios, además de la serie de corte social La Familia Espejo, y programas como En el que me encuentro cada día de lunes a viernes de 9 a 11, El Mangú de la Mañana, y otros más. Saben que pues soy anchor también de noticias al mediodía en Central Noticias en la segunda emisión, y es un compromiso que se asume desde esta planta televisora, el primer canal del país, y es por eso que he querido hacerles esta historia y compartirles pues esta, si se quiere, interacción totalmente distinta a la que les muestro y presento cada semana. Así que es lo que les tengo, a celebrar por todo lo alto el 74 aniversario de la televisión dominicana, donde todo surgió aquí en el lugar donde me encuentro. De hecho, este es el estudio de prensa, es el estudio donde desarrollamos cada día las emisiones informativas de Central Noticias, y pues bueno, así hay otros estudios más, el A, el B, el A, de hecho el estudio A es el icónico, donde empezaron allí, es el primer estudio de televisión del país. O sea que cuando tengan la oportunidad, vengan a Radio Televisión Dominicana, pidan un circuito guiado para que puedan conocer la hermosa transformación y la revolución en la que está involucrado. Así que, ya ven, a celebrar la historia de la televisión, donde todo empezó, aquí donde me encuentro. Les invito, pues, para que agradezcamos cada semana a mi gente de Comaimón. Gracias a ellos llego a ustedes. Ellos tienen presencia en todo el país, desde el sur, el norte, y como reza su eslogan, creciendo junto a nuestra gente, la gente, los amigos de Comaimón. Además, les espero en mis redes sociales. Allí estoy en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Alex Santiago TV, para que sigamos estrechando esos lazos que cada fin de semana me encuentran y me conectan con ustedes. Hacemos una pausa en Enlace Semanal y cuando regresemos entraremos de manera directa con la entrevista central de la semana. Mantenga la sintonía. Quédese con nosotros. Dicen que el tiempo vuela. Y cuando uno se detiene a mirar atrás, entiende que el tiempo también se queda. 35 años nos han dado un legado y una base sólida. Hemos sido testigos del resultado de ese impulso. Nuevos profesionales, hogares construidos, ideas convertidas en negocios. Conocemos el poder de tu éxito y asumimos el compromiso de evolucionar contigo. Cuando tú creces, crecemos. Comaimón, 35 años creciendo junto a nuestra gente. Comaimón, creciendo junto a nuestra gente. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cedric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. Hay gente todavía que hace fila para pagar la luz, pero yo prefiero estar aquí.
Ahora pago todas mis facturas en los nuevos kioscos de Edenorte. Es una forma fácil, rápida y sobre todo segura. Los encuentras en las principales oficinas de Edenorte en todo el Cibao. Menos tiempo haciendo filas, más tiempo para disfrutar. El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana. Dicen que el tiempo vuela. Y cuando uno se detiene a mirar atrás, entiende que el tiempo también se queda. 35 años nos han dado un legado y una base sólida. Hemos sido testigos del resultado de ese impulso. Nuevos profesionales, hogares construidos, ideas convertidas en negocios. Conocemos el poder de tu éxito y asumimos el compromiso de evolucionar contigo. Cuando tú creces, crecemos. Cogmaimón, 35 años creciendo junto a nuestra gente. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. La necesidad de los seres humanos de llevar mensajes a largas distancias lo obligó a crear métodos que hicieran esto más sencillo. Esta es una acción que se viene practicando hace milenios, desde que se inventó la escritura, y es que ha ido evolucionando. Por ejemplo, en principio para llevar dichas informaciones se asignaba una persona para llevarlo a pie. Luego el método fue cambiando. Se llevó en caballos, con palomas mensajeras, por trineos de perros, globos, ferrocarril, entre otros, para convertirse en lo que conocemos hoy en día. Sí, hablamos del correo. Se denomina correo al sistema de conexión que permite la comunicación entre dos partes diferentes a través de elementos concretos, normalmente cartas o documentos. El desarrollo del sistema postal o correo surgió en Egipto, donde se tienen datos de los primeros usos documentados de un sistema organizado. Allí los faraones utilizaban mensajeros para la difusión de sus decretos en el territorio del estado en los años 2400 a.C. El egiptólogo Gastón Maspero halló al descifrar ciertos jeroglíficos que estos eran referencias claras del correo del faraón. El primer sistema postal bien documentado es el romano, organizado en su tiempo por César Augusto en el 62 a.C. y puede haber sido el primer servicio postal verdadero, el cual era llamado cursus publicus, provisto de carruajes ligeros llamado rodae, tirado por veloces caballos. En la tradición babilónica existen cartas fechadas en 1800 a.C. Augusto, emperador de Roma, quien disponía de una buena red de calzada según parece,
fue el creador del primer servicio regular de correo a pie, a caballo u otros medios para su uso propio y de las personas que le acompañaban. En Francia, la institución de correo se fecha en tiempos de Carlomagno, en el 807. En Alemania, a mediados del siglo XV. En Italia, la administración de correo data de 1697. En Inglaterra, este servicio se establece en 1635. En España, en 1213. Y en los Estados Unidos de América, el servicio de correos aparece en 1639. Antes de la Edad Media y durante ella, fueron utilizadas las palomas mensajeras, aprovechando una característica singular de estas aves, la de recordar la ubicación exacta de su nido, gracias a su sistema de orientación. Métodos utilizados en tiempos más recientes, principalmente en el siglo XX, es donde el correo adoptó su evolución a un nuevo vehículo que hacía mucho más rápido la entrega de mensajes. Esta incluye el telegrama, el telex, el fax y el correo electrónico. Este último fue muy famoso en los primeros años del siglo XXI. El primer intercambio de correo electrónico entre dos ordenadores fue llevado a cabo en 1971 por Ray Tomlinson. Y aún con la velocidad del correo electrónico, en el mundo existen más de 5 millones de empleados de correo tradicional y 663,000 oficinas. Al año, estas procesan y entregan alrededor de 368 millones de cartas y 6.400 millones de paquetes, según datos de la Unión Postal Universal, misma institución que en su congreso celebrado en Tokio en 1969 estableció el Día Mundial del Correo, con el objetivo de concienciar sobre el papel de este sector en el mundo. La fecha elegida fue el 9 de octubre para conmemorar la fundación ese mismo día de la Unión Postal Universal en el año 1874. Hoy en día, quizás los últimos 20 o 25 años, la tecnología ha desplazado y restado importancia al correo tradicional en lo relacionado a las cartas, ya que en lo que tiene que ver con la paquetería, esta institución se reinventó y muchas de sus ganancias están relacionadas con esta. Y aunque muchos no lo crean, otros ni siquiera saben que existen. Este es un sistema que ha permanecido muchos siglos y sin lugar a dudas se mantendrá por un largo tiempo. Minuto a minuto se construye la historia. Minuto a minuto cambian los acontecimientos. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre en el entorno local, nacional e internacional, minutoaminuto.com.do es tu plataforma digital. Minutoaminuto.com.do. Noticias al instante. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cedric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. Hay oportunidades que cambian una vida y hay instituciones capaces de cambiar generaciones. 4.585 becas otorgadas, 2.679 becas activas,
Más de 1906 egresados. Más de 70 millones invertidos. Miles de hijos de socios han tenido acceso a becas completamente cubiertas, dentro y fuera del país. Porque cuando un maestro progresa, progresa toda su familia. Durante 55 años, COPNAMA ha demostrado que el cooperativismo también puede convertirse en movilidad social, en oportunidades y en futuro. Invertir en educación es invertir en dignidad, crecimiento y esperanza. COPNAMA, 55 años transformando vidas. El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana. Un paraíso en la ciudad de los bellos atardeceres, el más confortable y acogedor complejo hotelero de la región noroeste, Hotel Novus Caoba. 40 habitaciones estándar, 10 suites ejecutivas y 3 suites premium, todas dotadas de la decoración y el confort que harán de su visita algo memorable. Restaurante, piano bar, discoteca, café bar, piscina, salones de conferencias, gift shop, lavandería, gimnasio, ascensores y lo más importante, un personal comprometido con la excelencia en la calidad del servicio. En Mao y para toda la región noroeste, Novus Caoba, más que un hotel. Bueno, continuando con nuestro espacio Enlace Semanal, tenemos ahora el honor y el privilegio de compartir con un gran amigo, un extraordinario profesional del área de la economía, un hombre que se ha entregado en cuerpo y alma durante muchos años al cooperativismo, y es para nosotros un honor recibir al presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOPCEN, el licenciado Eddie Samuel Álvarez Gómez. Buenas, Eddie, ¿cómo estás? Yo contento siempre de tener la oportunidad de compartir el espacio contigo y con Nicolás, con José Cerda y Nicolás Arias. Un placer. Que hemos tenido miles de batallas juntos. Eso es ahí. así. Eso es así. Y de verdad que representa un verdadero placer y distensión estar aquí en el programa. Eddie, me gustaría iniciar justamente porque hoy, 16 de agosto, Día de la Restauración, se cumple el segundo año del segundo mandato del presidente Luis Abinader y el sexto en sentido general. Entonces, me gustaría que nos haga una panorámica desde la perspectiva económica de cómo han sido estos años, porque sabemos que desde que inició la pandemia, ha estado la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también se le sumó Irán, Irak, Israel, Estados Unidos. Entonces, el mundo ha estado convulso. Sin embargo, República Dominicana se mantiene en crecimiento la economía y demás. Sí, ciertamente. En la República Dominicana, dentro del concierto de naciones, tiene cierta relevancia y mantiene sus indicadores por encima de los demás, a excepción de algunos en América Latina. En ese sentido, hay que entender que la economía es el comportamiento de la gente, que la economía es el comportamiento de los sectores productivos, que la economía es el comportamiento del gobierno en el día a día
y que, tal como decía Misi, es un economista, dicen australiano, pero él fue más, pasó más tiempo en Alemania, Ludwig von Mises, y él hablaba que no podíamos hablar de la economía sin ver el comportamiento de la gente, pues la conducta de la gente es lo que va construyendo en el día a día todos esos aspectos de que la economía vaya bien o que la economía vaya mal. Cuando las personas tienen expectativas positivas sobre lo que puede acontecer en un territorio y actúan proactivamente, la economía va a estar siempre en ascenso, en franco crecimiento. Ahora bien, países como lo nuestro, con una enorme carencia como déficit de antaño, cada gobierno que viene tiene que enfrentar variables siempre muy difíciles. A veces tú llegas con un programa y ese programa tiene que variarlo porque la demanda del día a día te van distorsionando y van orientándote a otras urgencias. En esa línea, el presidente de la República, Luis Abinader, ha tenido las habilidades, la ecuanimidad para buscar las concertaciones necesarias y llegar a los sectores, mitigando algunas tensiones y, por otro lado, propiciando avances significativos en ellos. En el caso de las inversiones públicas, se han multiplicado por todos los rincones en el país. Y eso es evidente porque usted lo encuentra en pequeñas obras o en grandes obras. De Santiago no podemos hablar porque Santiago ha sido extraordinaria la inversión que ha desarrollado el presidente Luis Abinader, y se manifiesta en grandes espacios como la cañada de Gurabo, el arroyo de Gurabo, que es una de esas obras que muchas veces no se le presta la atención, pero que tiene un valor humano, un valor significativo de transformación de la cultura de la gente, porque es sacar la persona de un hábitat muy altamente vulnerable a llevarlo a otros lugares donde pueden desarrollar una vida con más tranquilidad, con menos dignidad. Sí, con más dignidad, sí, y menos hacinamiento como el que tenían anteriormente. Entonces, esas son obras que... además, Eddie, del impacto ambiental que tiene, sobre todo para el río Yaque y las comunidades que están hacia abajo después de Santiago. Sí, porque es de triple dimensión esa obra del arroyo de Gurabo, es de triple dimensión. Y eso mismo ocurre con las inversiones que se han hecho tanto en el aspecto del agua potable, en los proyectos que se tienen de transformación del hospedaje Yaque y de otros sectores en combinación con el Ayuntamiento de Santiago. Pero en términos generales, la economía dominicana se dimensiona en la medida que las remesas representan un renglón altamente trascendente en la República Dominicana, que han llegado a cerca de 11.000 millones de dólares en remesa. Eso quiere decir que el valor del dominicano en el exterior, identificado con la esperanza de que el país va a seguir mejorando, es un aporte altamente significativo. A eso agregamos
el comportamiento de los sectores industriales, el comportamiento del turismo que ha estado in crescendum, el comportamiento también de otras inversiones en parques de zona franca, en tecnología, en cuestiones que son de transformación de la sociedad. Eddie, ¿qué tanto impacta? Porque en el primer semestre se está hablando de que la inversión extranjera también, entiendo que responde quizá a confianza del mismo sistema que tenemos, habla de unos 3.200 y pico de millones de pesos. En lo que va de año. En lo que va de año, que supera el primer semestre del año pasado. Correcto. Sí, fíjate, cada vez que se multiplican las inversiones en un territorio es porque hay niveles de confianza de que las cosas van a seguir mejorando y van a seguir cambiando en esos mercados. Cuando nosotros observamos en sociedades como que esas inversiones no solamente van a un territorio, sino que se multiplican en el territorio nacional, porque cada vez que yo veo que abren un gran supermercado en una zona, yo digo, están haciendo estudios de que la economía dominicana ha ido mejorando su per cápita y quieren ir también a aprovechar ese per cápita. Eso es real. En esa línea, cada vez que nosotros encontramos que la persona tienen como que tienen el esquema de llevar siempre aspectos que son negativos a la sociedad, yo digo, están desenfocados porque a la sociedad de hoy lo que hay que motivarla para que siga el camino del emprendimiento, el camino de la construcción de unos mejores espacios en cada una de las comunidades donde se desenvuelven. Y nosotros observamos que desde el sector público en la República Dominicana se ha estado haciendo lo correcto para que haya estímulo al sector privado, al sector solidario, en invertir, en tener proyectos que mejoren las condiciones de esos espacios. Y por otro lado, hay que entender que la economía dominicana no está sola en el concierto de naciones, sino que tiene una alta dependencia de factores externos que debemos nosotros considerarlo. En ese sentido, al tener un porcentaje tan elevado de factores externos, cada vez que, como tú dijiste, aparece un evento en el globo, es una expectativa para la economía dominicana. Cuando se declaran conflagraciones bélicas en Rusia, Ucrania, Israel, Irán, Estados Unidos y otras, porque uno dice las que más se sienten por aquí, pero hay varias guerras que a veces no nos enteramos. Pero también hasta unas declaraciones del presidente de Estados Unidos inciden en la economía de una vez. Claro, porque somos muy dependientes. Por ser muy dependientes, pero el mismo hecho cuando hay un evento natural en otro lado puede afectarnos a nosotros también. El hecho de un terremoto en una zona cualquiera, en cualquier parte del mundo, también tiende a afectar a la economía. Ahora, lo que sí es necesario es que la población y el sector público como el privado estemos conscientes que esos eventos son susceptibles de que ocurran. Entonces tenemos que preparar un plan de riesgo para ocurrencia de eventos. El presidente Abinader parece que trabajó mucho los planes de riesgo y frente a las adversidades ha tenido un enfoque muy transparente, pero muy correcto también frente a esos eventos.
Que iba a decir que otro de los aspectos importantes de la economía y su comportamiento ha estado reflejado en las exportaciones, que han crecido de una forma extraordinaria. Sí. Era uno de los talones de Aquiles de nuestra economía, que no teníamos esa capacidad de competir en los mercados internacionales y de hacer crecer la entrada de divisas, ir reduciendo esa brecha entre exportaciones e importaciones. Y el año pasado tuvimos récords en términos de exportaciones. Entonces vemos un aparato productivo que realmente ha estado respondiendo, porque vemos el mercado local abastecido también. Entonces, hemos escuchado, Eddie, muchas veces de algunos sectores, sobre todo de oposición, decir que el gobierno ha descuidado el aparato productivo nacional, que no ha ido en respaldo, en apoyo, sobre todo del sector agropecuario. Me gustaría escuchar tu opinión en ese sentido. No sé dónde se amparan para señalar eso, porque las estadísticas dicen lo contrario. Las estadísticas están señalando que la República Dominicana ha sido más que suficiente en el sector agropecuario como para abastecer no solamente a 11 millones de dominicanos, sino también a 12 millones de visitantes que ha tenido el país. Eso quiere decir además que de una proporción importante que mandamos a Haití, e incluso a Cuba se estaban mandando huevos y pollo recientemente. Y no solamente eso, sino que a Centroamérica hemos estado exportando pasta, hemos estado también exportando también huevos y carne también a Centroamérica. Y el mercado haitiano, es decir, la República Dominicana está abasteciendo no solo su propio territorio, sino que está abasteciendo a alrededor de 10 millones de haitianos, porque lo sostiene, en Haití no hay agricultura, en Haití no hay agricultura y se sostienen de aquí a los dominicanos, a los visitantes que vienen como turistas, que son 12 millones de personas, y todavía le está quedando para abastecer el mercado del entorno en el Caribe. Se habla de un 90% o sobrepasa el 90% de los productos que se consumen en la República Dominicana que son cosechados aquí. Correcto. Ahora sí, frente a esa alta demanda que tiene la República Dominicana en términos agrícolas, sí es necesario que haya un enfoque permanente hacia esos sectores que se deprimen por condiciones naturales, llevarle alguna vía de sustitución de las condiciones naturales por condiciones artificiales. Ya. ¿Qué digo? Los canales de distribución de agua, el riesgo por aspersión, por goteo. Cierta tecnología que vaya dotando al sector agropecuario de garantía frente a esos cambios climáticos, a la sequía, fundamentalmente cuando llegan, para seguir abasteciendo otros mercados si es necesario, pero por lo menos tener esa garantía agroalimentaria para el país. Hay algo que tú dijiste al inicio, de que la economía no es más que la medición del comportamiento de la gente. Sí. Y aquí uno escucha constantemente, incluso hasta a comunicadores he escuchado, a políticos y a la gente común de la calle, que a esos los entiendo, decir, no, la macroeconomía está bien, lo que está mal es la microeconomía, a nosotros que nos está llevando el diablo. Entonces no entienden que la macroeconomía se compone de la sumatoria del comportamiento micro, del individual. Entonces si la macro está bien, aunque hay personas que están mal y siempre habrá personas que estén mal, quiere decir que la mayoría está mejor si la macro está bien, porque la macro se constituye de la sumatoria de los comportamientos micro.
Entonces, Sí, eso mira, ahí quise tocar ese temita, como tú dijiste al inicio, lo del comportamiento de las personas, para que tú entonces aclares un poquito más. Sí, mira, Cerda, hay algunas concepciones erróneas dentro de la población, incluso dentro de algunos sectores de la propia política del país, que confunden crecimiento y desarrollo. Sí. El crecimiento son cambios cuantitativos, cambian las cantidades. Y en eso no hay duda que la República Dominicana ha tenido crecimiento. Son cambios de cantidades. Al aumentar las cantidades, es obvio que muchos sectores también van a mejorar. Ahora, en el esquema de distribución de la riqueza, aún los países desarrollados no han logrado esa equidad distributiva como para hablar de una igualdad de impacto en ese desarrollo que tengan las sociedades. Eso es así. Entonces, esa equidad distributiva se va logrando poco a poco. Pero fíjense, la economía dominicana, como la de cualquier parte del mundo, está plegada de altísimos intereses individuales que tienen incidencia en la política, que tienen incidencia en los sectores productivos, que tienen incidencia, y a veces para tomar una decisión de política pública más distributiva tiene que afectar intereses de particulares. Y al afectar intereses particulares, entonces comienzan las quejas. En las medidas de política económica siempre hay perdedores y ganadores. Claro. Unos se van a beneficiar y otros no se beneficiarán tanto o se van a perjudicar. Ahora, lo que sí debemos buscar es un acercamiento a la mayor equidad distributiva. Y en ese sentido, siempre los gobiernos van a tener problemas para ajustar todas sus medidas a las expectativas de todo el mundo, porque no se puede complacer a todas las aspiraciones de una sociedad, pero sí a la colectividad en la medida que se le va propiciando un ambiente que le vaya llegando el agua potable, que le va llegando la energía eléctrica, que le va llegando la distribución de los alimentos, que se le acerca la seguridad pública, que se le acerca la escuela. En esa medida se va observando la equidad distributiva, porque los gobiernos es verdad que tienen una fuente de recaudación constante, una penalidad a los sectores productivos para beneficiar y poder establecer algunos servicios que también benefician a esos sectores productivos. En la medida que se da apertura a una carretera, es una fuente de comunicación, una fuente de acercamiento, una fuente de mayor empleo, porque reduce los espacios entre una comunidad y otro, y también reduce la inversión que hay que hacer en piezas de vehículos, en cuestiones, porque cuando tenemos carreteras que no sirven, la inversión en piezas de vehículos que se van dañando, en tiempo que se pierde, porque tú no puedes cruzar muy rápido, la inversión que se hace en seguridad tiene que ser mayor. Por eso las inversiones públicas siempre son necesarias. Pero decía, o ha dicho en una obra de gobernabilidad, Fernando Aguilar Villanueva, un mexicano con una alta formación en visión social y sociológica, que ha escrito mucho sobre gobernabilidad. Él decía, nunca será suficiente la oferta pública frente a la demanda de la sociedad. Eso es así.
Eddie, vemos en las comunidades que te hacen 30 huelgas para que te resuelvan algo, te lo resuelven y a los 2 o 3 días aparece otra huelga para otra necesidad. Entonces, Eddie, me gustaría saber, y recientemente la FAO ha declarado a República Dominicana que ha entrado en el umbral internacional de la meta hambre cero, donde pasaron de un 6% a 2.5%. Hemos visto la oposición que dicen, aquí hay mucha gente que está pasando hambre. Bueno, pero todos sabemos que si es a un 2.5 es porque todavía queda en un todavía nivel. queda Ahora, una franja. Entonces me gustaría escuchar del especialista, del economista, el análisis y demás, porque sabemos que para lograr eso hay que trabajar la parte agrícola, que ya la hablábamos, hay que trabajar la parte de los planes sociales, justamente los comedores económicos, la parte de lo que son el bono, entre otras acciones que realiza el gobierno. En ese sentido, ¿cómo podemos explicar a la población llana ese logro para los dominicanos y que vemos que a nivel internacional lo están celebrando y dicen, están dentro de los 5 países de Latinoamérica que han logrado eso? O sea, es un hito. Sí, mira, en las mediciones económicas se toman ciertos parámetros. Esos parámetros son indicadores o ratios que van chequeándose todos los años, se pueden ir chequeando mensualmente, se pueden ir chequeando según el nivel de acumulación estadística que tenga el país. ¿Eso con los organismos internacionales? Ajá, con los organismos internacionales van chequeando todo eso. En la medida que se van mitigando zonas que eran altamente vulnerables y van cambiando, se acercan a un porcentaje que es el tolerable. Eso no quiere decir, tal como tú lo has expresado, que no va a aparecer gente hambrienta en la República Dominicana, porque no lo han logrado ningún país. Ningún país. Yo creo. En todas partes. Pero en las estadísticas de los analistas en esa área internacionalmente, sobre todo de la FAO, de la ONU, de las organizaciones internacionales, tienen un límite. Cuando se llegó a ese límite, entonces se declara como un país que está dentro del hambre cero. Que hay oportunidades, lo que quiere decir es que hay oportunidades de conseguir los alimentos, aún usted estando sin estar en un puesto privilegiado. Sí, en un empleo, en una cuestión, que hay oportunidades de lograr los alimentos, de comer en eso. Y nosotros, como dominicanos, hemos sido muy solidarios siempre. ¿Y solidarios por qué? Porque nosotros entre vecinos se pasan todavía comida. Sí, eso es verdad. Hay gente que va a llevar comida a los hospitales. Sí. Hay gente que hay instituciones como las cooperativas que van a distribuir alimentos, van a distribuir a zonas altamente vulnerables. Y yo creo que dentro de esa declaración de la FAO hay que darle gracias que hay muchas cooperativas en el país y que están ejerciendo una responsabilidad social a favor de los territorios donde se desenvuelven. Por eso instamos tanto a los dirigentes de las cooperativas como a los dirigentes del sector público, a las instituciones, a que protejamos las cooperativas como instrumento clave de ir mitigando la pobreza en muchos sectores. Hablando de cooperativas, como presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central que eres, me gustaría saber cómo va el sector, cómo se proyecta y cómo van, sobre todo, los aprestos a lograr la regulación que ustedes tanto han luchado porque se cambien algunos aspectos, porque existe regulación actualmente. Cierto. Pero lo que se pretende es retomarla y transformarla
dando mayores seguridades tanto a los socios de las cooperativas como al sistema en sentido general. Mira, hemos tratado por todos los medios de buscar la conformación de una ley, un código perfecto. Pero nosotros decimos siempre, hagamos lo posible mientras buscamos lo perfecto. Sí, lo perfecto no va a llegar si no aterrizamos con algo aproximado, con algo que sea mejor que lo que tenemos. Y esa es la política que nosotros hemos desarrollado desde la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOCCEN, como para que lleguemos a un acuerdo lo más cercano posible y no buscar que haya una ley que complazca a todo el mundo, porque no la vamos a lograr nunca. Así es. Hemos confeccionado un proyecto de ley como sector que es a veces muy fuerte, considerado por algunos cooperativistas que es muy fuerte en contra de nosotros mismos, para lograr estabilidad y credibilidad de sectores públicos, porque cada vez que viene el Fondo Monetario Internacional, a petición de los sectores financieros y de gente que está muy bien colocado dentro del sector regulador de las entidades financieras, que piden al fondo que hable en contra de la cooperativa como un punto negativo dentro del país. Y nosotros le decimos que están teniendo un sesgo extraordinario, porque si hay algo que puede beneficiar a la sociedad dominicana en sentido general, son las cooperativas. Y entonces tenemos que hacer los grandes esfuerzos por proteger ese sector. Si tenemos duda de algún punto, vamos a discutirlo, vamos a sentarnos y vamos a buscar el punto que tienda a la corrección o las oportunidades de mejora. Pero nosotros nos reunimos con el presidente de la República. En esa reunión con el presidente de la República planteamos la necesidad, porque han elaborado, el sector cooperativo tiene casi 20 años elaborando y ya vamos como en la versión 32 de proyecto, en la versión 32, y ahora surgieron unos diputados que hicieron un proyecto, vino la superintendencia de banco, hizo otro proyecto, el presidente quiere que ese consenso es eso. Se ha hecho la fusión con lo compatible con el sector cooperativo y estamos a la espera de una decisión del presidente de la República que haga los aprestos necesarios. ¿Pero ese consenso sería entre quiénes? Mira, ya el sector cooperativo está consciente de que si barajamos la oportunidad ahora, no vamos a tener ley o vamos a tener una ley que no vamos a desear. Porque si comenzamos a digregar ahora, vamos a tener dificultades para lograr una legislación favorable al desarrollo del sector cooperativo. Entonces el presidente nos dijo con precisión y claridad, esta es su oportunidad, consense en eso y yo voy a actuar en consecuencia. Es más, nos dijo algo que nosotros no habíamos tomado en consideración. Yo lo que quiero es que las cooperativas sean puentes de crecimiento de los sectores donde estén y que hagan cosas, inversiones, más allá de lo que se está haciendo tradicionalmente, que sean ese elemento de incidencia protagónica en las comunidades. Bueno, Eddie, se nos quedan muchísimos temas, incluyendo el congreso que ustedes están desarrollando, de parte de la ASIS. Sí. Y estuvieron desarrollando un congreso este fin de semana. Pero rapidito ahí, ¿de qué se trata? ¿Qué estaban haciendo? Yo sé que es un congreso internacional muy interesante
Mira, eso es por 11ª vez la ASI realizó el Congreso de Prevención y Riesgos Laborales, pero con un aprendizaje extraordinario de cosas que normalmente no tomamos en cuenta, sobre todo a nivel de la empleomanía, a nivel de la mitigación de algún riesgo interno con relación al comportamiento de los colaboradores. No sabía que una de las condiciones para evitar riesgo era que había que desarrollar jornada constante médica para ver las condiciones de esos colaboradores. La otra parte es cómo los colaboradores, mientras más felices están, más productivos son. Eso es así. Es decir, son tantos detalles que se ven en esos riesgos de prevención y riesgos laborales que uno tiene que instar a los productores, a los recursos humanos de las empresas y a la sociedad en general, que participar de eventos de esa naturaleza no solo es un aprendizaje, sino también una necesidad para poder crecer y desarrollarse en las empresas. Así es. Bueno, agradecemos al licenciado Eddie Samuel Álvarez, economista y el presidente de FECUCSEN en esta zona. Así que gracias por acompañarnos. Siempre. Para nosotros es un placer y sobre todo una gran entrevista, con muchos temas logrados y expuestos. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo por aquí por Teleunión, Canal 12, cubriendo todo el territorio nacional y más allá, y por supuesto a través de nuestras redes sociales de Enlace Semanal. Bye bye.